¿De verdad vas a dejar que me esposen delante de toda tu familia, Darío? La cucharilla de plata chocó contra la taza y el ruido cortó el comedor como una cuchillada. Don Esteban, sentado al fondo de la mesa, tenía la mirada nublada y la servilleta manchada de café. Paloma de León se puso en pie con una elegancia helada, alzó una carpeta color marfil y la dejó caer frente a mí. Dentro estaban mi firma, mi certificado digital, la orden de transferencia de las acciones del patriarca y un informe médico que decía que yo había manipulado su medicación para obligarlo a firmar. Darío ni siquiera pestañeó. Se limitó a apartar su copa y a decir, con esa voz mansa que usaba cuando quería parecer razonable: «No me dejas otra salida, Candela. Has ido demasiado lejos». Dos agentes ya cruzaban el salón cuando don Esteban levantó la cabeza, me miró como si quisiera arrancarse algo de la garganta y susurró apenas, ronco, desesperado: «El cuaderno azul no está donde lo escondí. Si tú también olerías la trampa a kilómetros, quédate hasta el final y dime en comentarios en qué momento dejaste de creer en Darío». Yo conocí a Darío de León el día en que 3 contenedores de atún rojo quedaron retenidos en el puerto de Algeciras por una discrepancia absurda entre la trazabilidad del lote y la documentación sanitaria. Yo trabajaba como auditora de cumplimiento para una consultora logística de Cádiz. Él apareció vestido como si el puerto fuese una pasarela, con una chaqueta impecable, los puños perfectos y la sonrisa de los hombres a los que nunca les habían dicho que no. Se abrió paso entre estibadores, aduaneros y jefes de muelle con esa seguridad irritante de quien ha heredado un apellido que abre puertas. Y me preguntó, sin presentarse, si era yo la persona que estaba bloqueando el envío de León Frío y Mar. Yo le contesté que yo no bloqueaba nada, que lo había bloqueado un sistema con más criterio que muchos empresarios. Tendría que haberme caído mal para siempre. En lugar de eso, sonrió. No era el tipo de sonrisa seductora que uno ve venir desde la otra punta de la sala. Era peor. Era una sonrisa baja, casi cansada, como si compartiéramos una complicidad secreta frente a todo aquel teatro. Me pidió 10 minutos. Se los di porque el expediente, en realidad, me intrigaba. Las guías de transporte estaban limpias, los certificados veterinarios también, pero había una pequeña alteración en el registro interno de temperatura de un camión y alguien había intentado corregirla desde un usuario ajeno al sistema. Era un detalle mínimo, pero suficiente para que la mercancía quedara inmovilizada. Darío juró que aquello era un sabotaje del competidor portugués con el que llevaban meses peleándose en el mercado. Yo no le creí. Lo que sí creí fue otra cosa. Alguien dentro de su empresa estaba tocando documentos sin saber que dejaba rastro, y eso, más que una incidencia, era una grieta. Le resolví el problema en 7 horas, no porque él me importara, sino porque odiaba que una mentira mal hecha me dejara a medias. Seguí el rastro del usuario, localicé la IP, hablé con el responsable de flota, revisé el histórico del sensor y reconstruí la secuencia. No había sabotaje externo. Había un jefe de almacén que, para tapar una avería del equipo de frío, había reescrito a mano la incidencia y luego había intentado cuadrarla en el sistema. La mercancía seguía siendo apta, pero la falsificación de la trazabilidad podía costarle a la empresa una sanción seria. Presenté el informe, levantaron el bloqueo, y cuando salí del puerto ya de noche, Darío me estaba esperando junto a una furgoneta frigorífica, con 2 cafés y un gesto de derrota sorprendentemente honesto. «Mi abuelo te querría fichar hoy mismo», me dijo. «Tu abuelo no me conoce. Precisamente por eso. Tú no lo impresionarías con la corbata». No sé en qué momento empecé a bajar la guardia. Tal vez fue porque, a diferencia de otros herederos de empresa familiar que yo había tratado, Darío sabía escuchar sin fingir que estaba escuchando. Tal vez porque, durante las primeras semanas, nunca intentó venderme una imagen de príncipe del sur ni de empresario visionario. Se mostraba cansado, presionado, harto de sostener una compañía que se había hecho demasiado grande para seguir funcionando con costumbres de lonja y secretos de sobremesa. Me contó que de León Frío y Mar no solo movía pescado congelado, controlaba buena parte de la cadena de frío entre Barbate, Tarifa, Málaga y Mercamadrid. Era un negocio sólido, pero lleno de fugas, mandos intermedios enquistados y una guerra soterrada entre ramas de la familia. Según él, su abuelo, don Esteban, seguía gobernándolo todo desde una mezcla de lucidez feroz y desconfianza enfermiza. Yo no suelo entrar en casas ajenas, menos todavía en casas donde el dinero cambia la temperatura del aire,
Pero don Esteban quiso conocer a la mujer del puerto, como empezó a llamarme antes incluso de saber mi apellido. La primera vez que fui a la finca de los de León, en las afueras de Chiclana, entendí por qué Darío parecía vivir a medias entre la lealtad y el agotamiento. Aquella casa no tenía nada de palacio clásico, era peor porque estaba construida para parecer acogedora mientras lo controlaba todo. Un cortijo reformado con piedra antigua, techos altísimos, cristales nuevos, obras de arte marino por todas partes y una larga mesa de madera en la que nadie se sentaba sin asumir un papel. Paloma de León, la madre de Darío, me recibió como si yo fuese una invitada que ella ya hubiera decidido estudiar hasta los huesos. Guapa de una manera afilada, impecable sin un solo exceso, con esa costumbre de tocarte el antebrazo, mientras te decía algo amable que sonaba a tanteo. Paloma tenía la clase exacta de persona que jamás levanta la voz porque no le hace falta. Don Esteban fue otra cosa. Un viejo lobo de mar atrapado en un cuerpo cansado, con ojos pequeños y rápidos y un humor seco que dejaba a todo el mundo sin aire. Me hizo preguntas sin transición. ¿De dónde era mi madre? ¿Cuánto cobraba en mi trabajo? ¿Cuántas veces había rechazado sobornos? ¿Cuántas horas podía estar sin dormir? Y si yo pensaba que su nieto era más listo que guapo. Cuando le contesté que iba justo al revés, soltó una carcajada tan brutal que casi se atraganta. Paloma me sonrió con una frialdad microscópica. Darío, en cambio, parecía aliviado. Aquella misma noche, don Esteban me invitó a su despacho a tomar una manzanilla y me enseñó, con orgullo casi obsceno, fotografías del primer camión refrigerado que había comprado con 29 años. Cuando salí de allí, supe dos cosas. La primera, el patriarca confiaba en muy poca gente. La segunda, acababa de decidir que yo le resultaba útil. Los meses siguientes fueron un torbellino que, visto desde fuera, habría parecido una historia de éxito y romance perfectamente vendible. Mi consultora empezó a trabajar cada vez más con De León Frío y Mar, y yo me convertí en la persona que entraba donde nadie quería entrar. Contratos mal archivados, proveedores duplicados, seguros inflados, rutas que perdían dinero, pero nadie se atrevía a tocar, porque pertenecían a amistades antiguas. Darío me pidió consejo para modernizar procesos. Paloma empezó a incluirme en comidas familiares. Don Esteban reclamaba mi presencia cada vez que tenía que revisar una auditoría interna, más por gusto de discutir conmigo que por necesidad real. Y yo, sin darme cuenta, empecé a ocupar un sitio que en esa familia siempre había sido peligroso, el de la persona de fuera a la que el patriarca escucha. Fue entonces cuando apareció la prisa de Paloma por cerrar una boda discreta pero elegante antes de fin de año. La prisa de Darío por proponerme matrimonio en un embarcadero de Sancti Petri al atardecer, con una naturalidad tan convincente, que por un momento olvidé que en las empresas familiares el amor y la estrategia suelen compartir mantel. La prisa de un abogado de la casa, Jacobo Llerena, por pedirme datos para un posible nombramiento como apoderada temporal en una nueva sociedad del grupo. La excusa era técnica: reestructuración, simplificación societaria, optimización fiscal, todas esas palabras limpias que se usan cuando se quiere mover poder, sin decir poder. Yo dije que no. No al nombramiento, al menos. A la boda le dije que sí porque a esas alturas estaba enamorada, y enamorada de la peor forma, creyendo que la claridad a tiempo bastaba para desactivar las zonas oscuras de una familia que no era la mía. Le dije a Darío que no iba a firmar nada relacionado con la empresa mientras nuestra relación personal siguiera mezclada con la profesional. Él me besó la frente, dijo que me admiraba precisamente por eso, y dejó caer el tema, demasiado rápido. A los 3 días, Paloma me invitó a desayunar a solas. «No quiero que te sientas utilizada», Candela me dijo, removiendo su café sin mirarme, «pero comprenderás que, si vas a formar parte de esta familia, hay asuntos que te afectarán». Formar parte de una familia y firmar poderes no es lo mismo. Depende de la familia. La frase me hizo sonreír por compromiso, pero me dejó una piedra en el estómago. Yo ya había empezado a notar pequeños roces en la contabilidad del grupo. Pagos fraccionados a proveedores vinculados, facturas de transporte trianguladas por una mercantil recién creada en Málaga, adelantos de caja injustificados y, sobre todo, una insistencia extraña en que ciertos expedientes pasaran por manos muy concretas. No era el tipo de agujero que grita «fraude» a pleno pulmón. Era peor. Era el tipo de patrón que solo ves cuando alguien inteligente está robando poco a poco y con método. Se lo dije a Darío una noche en mi piso de Cádiz, mientras él sacaba hielo del congelador
y fingía una calma que ya me empezaba a sonar ensayada. Hay cosas raras en la rama de transporte intermedio, le expliqué. No digo que haya delito, pero sí descontrol. Y si lo hay, termina explotando. Mi madre lleva esa parte con Jacobo desde hace años. Pues precisamente por eso, me apoyé en la encimera y vi cómo el músculo de su mandíbula se tensaba un segundo antes de relajarse. Fue un gesto mínimo. Aprendí a temer los gestos mínimos. No conviertas cada anomalía en una conspiración. Cande. No me llamaba Cande cuando estaba de buen humor. Me llamaba así cuando quería ablandar una discusión. No conviertas cada duda mía en histeria, Darío. Se acercó, me abrazó por detrás y dejó la barbilla sobre mi hombro. En otra época, aquello me habría desarmado. Esa noche me puso más alerta. Lo único que te pido es que me dejes manejar a mi familia a mi manera. Tu manera consiste en mirar a otro lado hasta que revienta todo. No discutimos más. Se quedó a dormir, me abrazó como siempre, respiró acompasado junto a mí, y aún así, dormí fatal. A la mañana siguiente, don Esteban me llamó al despacho de la finca sin avisar a nadie. Cuando llegué, el viejo estaba revisando unos albaranes con gafas de lectura y mala cara. Tu novio me miente peor que su madre, dijo sin levantar la vista. No supe si reírme. No he venido a hablar de mi novio. Claro que has venido a hablar de tu novio. Las mujeres listas solo vienen a mi despacho por dos razones: porque quieren respuestas o porque quieren irse. Tú todavía no te has ido. Fue entonces cuando me enseñó un extracto bancario que no tendría que haber llegado nunca a sus manos si su familia hubiera tenido el control que presumía tener. Una transferencia de 194.000 euros hacia una empresa de servicios logísticos de Málaga, Marex Sur Operativa, con un concepto genérico y una aprobación interna hecha desde una credencial de dirección que, según organigrama, solo podía usar Jacobo o Paloma. Don Esteban apoyó el dedo en la cifra. Han hecho esto 4 veces en 8 meses. ¿Lo sabe Darío? Darío sabe lo que necesita saber para dormir. Y últimamente duerme mucho. Quise hacer más preguntas, pero él negó con la cabeza. No aún. Primero dime una cosa. Si descubres que te han usado para tapar una porquería de esta familia, ¿te quedarías por él? La sinceridad me salió antes que la prudencia. No. Entonces don Esteban me observó con un interés nuevo, como quien decide si coloca una pieza en el sitio correcto del tablero. Bien. Cuando encuentres el cuaderno azul, no se lo des a nadie. ¿Qué cuaderno azul? El viejo sonrió de una forma extraña, casi amarga. Exacto. Después me echó con un gesto y llamó a su enfermera. Salí del despacho con la sensación de haber entrado en una corriente fría. No sabía todavía que ese cuaderno, del que no me dijo ni dónde estaba ni qué contenía, iba a convertirse en la frase que me impediría rendirme cuando todos los demás quisieran enterrarme en vida. 2 semanas después, don Esteban sufrió una descompensación durante una comida familiar. No fue un infarto, ni un ictus, ni nada aparatoso. Fue algo peor porque parecía pequeño. Una somnolencia repentina, un temblor en la mano, una confusión extraña en mitad de una frase. Paloma reaccionó con una eficacia tan pulida que casi imponía. Llamó al médico, ordenó al servicio que despejara el comedor, puso cara de hija angustiada y, antes de que nadie pudiera procesar nada, ya había decidido qué clínica lo vería y qué medicación debía revisarse. Yo me acerqué al viejo mientras lo ayudaban a incorporarse y noté un olor tenue, dulzón, en el borde de su taza. No supe identificarlo. Solo supe que no pertenecía al café. No ha sido nada, dijo Paloma cuando me vio mirar. A su edad, cualquier cambio lo desequilibra. ¿Qué ha tomado? Lo que le pauta su médico. Me lo dijo sonriendo. A mí las sonrisas me empezaban a enseñar los dientes. A partir de esa semana, la casa de la finca cambió de ritmo. La enfermera habitual de don Esteban fue sustituida varios días por una profesional recomendada por Jacobo. El patriarca dormía más, olvidaba conversaciones recientes y firmaba menos. Paloma empezó a filtrar con quién podía hablar y cuánto tiempo. Darío alegaba que todo era temporal y que yo no tenía por qué obsesionarme. La palabra obsesionarme me encendió de tal manera que pasé 3 noches revisando accesos, aprobaciones internas, metadatos de documentos y movimientos cruzados entre sociedades del grupo hasta que encontré algo que ya no era una intuición. Alguien estaba usando un certificado digital asociado a mi nombre para validar consultas y borradores en la intranet de la empresa cuando yo no estaba conectada. Al principio pensé en una brecha técnica. Luego vi las horas.
Varias coincidían con tardes en las que yo había dejado el portátil cerrado sobre la mesa de la biblioteca de la finca mientras bajaba a comer con la familia. En una de esas tardes, recordé con precisión que Paloma había pedido al servicio que me subiera una infusión porque tenía mala cara. También recordé que, al volver, mi portátil estaba exactamente donde lo había dejado, salvo por un detalle ridículo que solo yo habría notado. El bolígrafo que siempre coloco paralelo al borde había quedado un poco torcido. Se me heló la espalda. Llamé a Inés Soria aquella misma noche. Nos conocíamos desde la universidad, cuando ella todavía dudaba entre opositar o hacerse notaria, y yo pensaba que iba a comerme el mundo con una libreta y demasiado orgullo. Al final se hizo notaria en San Fernando, afilada, discreta y con una versión casi religiosa a las chapuzas jurídicas. «Necesito que me digas algo sin dejar rastro», le dije. «Siempre empiezas así cuando voy a odiar la respuesta». Nos vimos en su despacho a última hora. Le llevé capturas, registros de acceso, la copia de un borrador de poder societario y la sensación creciente de que alguien estaba montando una estructura en torno a mi identidad profesional. Inés revisó todo en silencio, con el mismo gesto que ponía cuando un cliente le mentía mal. «Esto no demuestra todavía una falsificación consumada», dijo, «pero sí una preparación. Y bastante fina. ¿Para qué? ¿Para qué? El día que necesiten una firma o una validación técnica, parezca normal que salga de ti, o, mejor aún, para que si algo revienta, tú ya estés dentro de la fotografía. Salí de allí con ganas de vomitar. Lo peor de una traición bien hecha no es descubrir el daño, es descubrir cuánto tiempo llevan estudiando tus hábitos. Intenté enfrentarme a Darío con calma. Le cité en una taberna discreta del Paseo Marítimo de Cádiz, donde el ruido de las copas y el olor a freiduría vuelven cualquier conversación un poco menos quirúrgica. No me salió. «Han usado mis credenciales», solté en cuanto se sentó. «En tu casa o desde alguien con acceso a mi equipo. Eso es imposible. No me insultes». «No te insulto, Candela. Estoy intentando entender por qué lo conviertes todo en una emboscada. Porque cada vez que sigo el rastro, termina en tu familia». Darío se pasó la mano por la cara, cansado, teatralmente cansado. Luego me miró con una tristeza tan bien construida que todavía hoy me da rabia recordar que dudé. «Mi abuelo lleva semanas paranoico. Tú te has dejado arrastrar por él. Mi madre intenta sostener una empresa, un padre enfermo y una boda, y tú la miras como si fuera una delincuente. ¿Y tú? ¿También estás sosteniendo algo? ¿O solo me estás sujetando a mí mientras otros usan mi nombre?» Me pidió que bajara la voz. Me dijo que estaba poniendo nuestra relación al borde del abismo por detalles técnicos. Me recordó que yo conocía la presión que sufría el negocio. Me habló de inspecciones, de bancos, de refinanciaciones, de la necesidad de no crear un escándalo interno. Cada frase estaba diseñada para mover la conversación desde los hechos hasta mi tono. Cuando vi que estaba intentando convertir mi alarma en un problema de carácter, supe que algo esencial se había roto. Aún así, seguí yendo a la finca porque don Esteban, en sus ratos de lucidez, insistía en verme. Seguí revisando lo que podía sin levantar demasiado polvo. Seguí dejándome abrazar por Darío algunas noches porque me faltó violencia interior para cortarlo de raíz cuando todavía no tenía la prueba que me permitiera odiarlo sin matices. Eso también pasa. La intuición te salva, pero a veces tarda en darte permiso para destrozar lo que amas. El domingo de la trampa empezó raro desde primera hora. Paloma había organizado un almuerzo íntimo con parte de la familia y 2 asesores externos para hablar del futuro de la empresa tras el último susto de don Esteban. Yo no quería ir. Darío insistió. Dijo que era importante mostrarnos unidos. Dijo unidos sin pestañear. Cuando llegué a la finca, el servicio corría más de la cuenta. Jacobo hablaba por teléfono en el jardín con la voz baja y don Esteban parecía dopado incluso antes del aperitivo. Me acerqué a él. Me cogió la muñeca con una fuerza inesperada. «No bebas nada que te sirvan», me murmuró. Se me puso el corazón a 100, pero no tuve tiempo de reaccionar. Paloma ya venía hacia nosotros con una bandeja y una sonrisa impecable. La escena del comedor, la de las firmas y los agentes, no fue improvisada. Eso lo entendí después, cuando reconstruí cada segundo. Me sentaron cerca del patriarca. Me ofrecieron vino que apenas probé. A mitad del primer plato, Jacobo pidió la palabra para explicar unas medidas preventivas que iban a adoptarse para proteger el patrimonio de don Esteban. Fue entonces cuando Paloma sacó la carpeta. Las hojas estaban impresas, ordenadas,
subrayadas. Había una supuesta solicitud mía para trasladar acciones a una sociedad instrumental. Había registros de entrada a la intranet con mi usuario. Había incluso una nota clínica, donde se insinuaba que yo había recomendado un ajuste de medicación al viejo para reducir episodios de agitación. Esto es una locura, dije. Lo sería si no tuviéramos pruebas, respondió Paloma. Miré a Darío esperando una grieta, un gesto, algo humano. Lo único que encontré fue distancia, ni ira, ni culpa, ni sorpresa. Distancia, como si yo ya hubiera pasado a ser un expediente. Diles la verdad, le solté. La verdad es que has cruzado líneas que nadie imaginó de ti. Y entonces entraron los agentes. No me llevaron esposada porque uno de ellos, menos impresionable que el montaje entero, entendió en 10 minutos que aquello era, como poco, una disputa patrimonial con apariencia penal. Se limitaron a tomar declaración preliminar, requisaron mi portátil y me pidieron acompañarlos para aclarar extremos. El daño ya estaba hecho. No hacía falta una celda para destrozar una reputación. Bastaba un comedor lleno de testigos y la palabra medicación rondando mi nombre. Al salir, me giré hacia don Esteban. Tenía la cabeza caída, la mano temblando sobre el mantel. Cuando pasé junto a él, movió apenas los labios. El cuaderno azul no está donde lo escondí. Fue la única verdad que me llevé de aquella casa ese día. Mi empresa me suspendió cautelarmente 48 horas después. No me despidieron porque no podían, pero me apartaron de cualquier expediente sensible. Varias llamadas dejaron de devolverse. 2 clientes que me debían dinero pidieron revisar informes antiguos por prudencia. En Cádiz, donde todo se sabe antes de saberse, empezó a circular la versión elegante del escándalo. La prometida ambiciosa había querido controlar al patriarca y la habían descubierto. La palabra ambiciosa siempre encuentra cama fácil cuando una mujer sabe demasiado. Mi madre me llamó llorando desde San Fernando. Le habían dejado un sobre sin remitente bajo la puerta. Dentro solo había una fotocopia de la carpeta marfil y una nota. Pregúntele a su hija qué le da a los viejos. Jamás se lo perdonaré a ninguno de ellos. Pasé 2 días enteros sin dormir bien, alternando rabia, vergüenza y una claridad rara, casi cruel, porque, una vez te arrancan de golpe la ilusión, el paisaje se ordena. Empecé a ver cosas que antes había preferido no conectar. La urgencia de casarnos, la insistencia en mezclarme con estructuras societarias, el acceso a mi equipo, la sedación creciente de don Esteban, el modo en que Paloma había preparado una acusación capaz de sonar sofisticada y moral al mismo tiempo. Aquello no era una reacción, era un plan. El primer hilo serio apareció en algo tan vulgar como la copia de seguridad de mi portátil. Yo no la guardaba por disciplina, la guardaba por miedo a perder trabajo. Gracias a esa costumbre, pude revisar de forma paralela la actividad de ciertas carpetas locales y encontrar un archivo temporal que no había creado yo. Un borrador de informe médico en PDF, guardado y reabierto varias veces desde una sesión local durante una de mis visitas a la finca. El contenido coincidía con la nota clínica que luego usaron contra mí, pero tenía un detalle revelador. En los metadatos figuraba el nombre abreviado del equipo desde el que se había originado el documento base, JL, Admin 5. Jacobo Llerena. No era suficiente, pero ya no estaba a ciegas. Llamé a Inés. Luego llamé a Tomás Bellido, patrón retirado y hombre de confianza de don Esteban desde antes de que Darío naciera. Yo lo conocía de saludarlo en la finca, poco más, pero el viejo había mencionado su nombre un par de veces como quien deja migas a propósito. Tomás aceptó verme en el muelle de Bárbate al anochecer. Llegó con una cazadora vieja, cara de pocos amigos y una manera de mirar que te hacía sentir examinada y protegida a la vez. Don Esteban no le confía a casi nadie nada importante, me dijo nada más verme. Que te nombrara el cuaderno significa que sabía que iba a venir la tormenta. ¿Sabes dónde está? Sé dónde no estaba cuando fui a buscarlo ayer. El hombre me contó algo que encajó con violencia. Don Esteban llevaba meses desconfiando de movimientos en la empresa y por puro instinto de supervivencia había vuelto a anotar cosas a mano en un cuaderno azul impermeable que solía guardar entre cajas de cartas náuticas en una nave antigua del Puerto Seco que la empresa casi no usaba. La última vez que Tomás lo vio, seguía allí. 2 días antes del almuerzo trampa, el cuaderno había desaparecido. ¿Quién tiene acceso a esa nave? Oficialmente, media empresa. En la práctica, solo quien sepa qué buscar. Yo respiraba como si me hubieran dado cuerda. Si no tenemos el cuaderno, no tenemos nada. Tomás negó.
Tenemos una ventaja. Ellos creen que no sabes ni que existe. Esa noche volví a mi piso y encontré a Darío sentado en el portal, como si todavía tuviera derecho a esperarme allí. Se levantó en cuanto me vio. Tenía ojeras, barba de 2 días y la actitud exacta de quien viene a gestionar un incendio, no a salvar a una persona. Necesitamos hablar. Tú necesitas hablar. Yo necesito una ducha y una vida nueva. Me siguió hasta el descansillo sin tocarme. Mi madre ha ido demasiado lejos. La frase me dejó quieta un segundo. Qué generoso que lo admitas ahora. No la estoy justificando, la estás administrando. Darío cerró los ojos, exhaló y bajó la voz. Hay formas de parar esto si no te empeñas en destrozarlo todo. Ahí estaba. No una disculpa. Una negociación. Explícate. Retira tus acusaciones sobre la empresa. Di que hubo un malentendido con los accesos. Deja de removerlo de mi abuelo. Yo haré que la denuncia no avance. ¿Y a cambio de qué? Tardó medio segundo demasiado en responder. De que todos podamos salir de esto sin hundirnos. Me eché a reír de puro asco. Todos, no incluye a don Esteban. Todos, no incluye a mi madre. Todos, no me incluye a mí. Entonces cambió. Muy poco, pero cambió. Se le vació la cara de ternura y apareció una dureza seca, vieja. No sabes con quién te estás enfrentando, Candela. No, ya lo sé perfectamente. Me estaba enfrentando contigo mientras creía hablar con otra persona. Se fue sin insistir más. Al bajar la escalera, pensé una cosa espantosa. El hombre al que había querido no acababa de desaparecer delante de mí. Llevaba meses desaparecido. Con Inés montamos una estrategia tan simple como arriesgada. Dejar que la otra parte siguiera creyendo que yo estaba a la defensiva mientras reconstruíamos la secuencia real por los márgenes. Revisamos el entramado societario de Marex Sur Operativa. No era una empresa fantasma perfecta. Era una empresa montada para parecer demasiado normal. Tenía actividad real, algunos contratos verdaderos y el patrón clásico de las pantallas hechas por gente lista, suficiente verdad para que la mentira no destaque. Detrás figuraban 2 administradores sin peso, un antiguo socio de Jacobo, y una sociedad patrimonial radicada en Málaga, cuyo beneficiario último estaba oculto tras una cadena lo bastante fea como para llamar la atención de cualquier inspector serio. Lo importante fue otra cosa. En varios pagos aparecía una autorización por supervisión extraordinaria de dirección que enlazaba otra vez con registros internos iniciados desde mi usuario. Quieren que, si esto se audita, el foco entre por ti, dijo Inés. O que parezca que yo recomendé la estructura para proteger a la familia. Exacto, una novia lista, ajena a los apellidos, con reputación técnica, un fusible perfecto. Yo llevaba ya demasiadas horas funcionando con café y rabia, así que la frase no me hundió, me afinó. Tomás consiguió algo mejor que el cuaderno, el acceso a una caseta antigua del muelle donde don Esteban guardaba cajas personales que no figuraban en ningún inventario interno. No era el escondite original, era el plan B del viejo, seguramente por si un día la casa dejaba de ser casa y se convertía en terreno enemigo. Fuimos de madrugada, con el levante pegando fuerte y las manos entumecidas del salitre. Entre cartas náuticas, cuadernos de motores y facturas de gasoil de hace 20 años, apareció una caja metálica cerrada con una combinación ridícula. 271, el número del primer barco de Esteban. Dentro no estaba el famoso cuaderno azul. Dentro había algo peor para Paloma. Un sobrelacrado con el logotipo de un laboratorio genético de Sevilla. Un informe sin abrir y una nota manuscrita. Si estás leyendo esto y yo ya no decido, abre primero el cuaderno. Si no aparece, entonces ya sabes por qué. Nos miramos en silencio. ¿Una prueba de ADN? Pregunté. Tomás apretó la mandíbula. Don Esteban sospechaba desde hace años. No hizo falta decir de qué. En las familias ricas, el dinero nunca viaja solo, siempre lo acompaña la sangre. No abrimos el informe en ese momento. Inés insistió, con razón, en que aquello podía convertirse en una bomba sucia si lo usábamos mal. La prioridad seguía siendo otra, demostrar la manipulación patrimonial y la sedación de don Esteban. Pero de pronto, la pregunta ya no era solo quién estaba robando, sino por qué tenían tanta prisa. Y la respuesta más probable era brutal. Alguien necesitaba asegurar el control antes de que una verdad biológica reventara la ficción familiar. El siguiente avance llegó por un flanco inesperado. La farmacéutica de guardia de una botica de Chiclana, antigua compañera de instituto de Inés, recordó un encargo poco habitual tramitado a través de una receta privada vinculada a uno de los médicos de confianza de Jacobo.
No podía darnos documentación sin orden, pero sí pudo orientarnos hacia la sustancia correcta. Un sedante de vida media-intermedia, fácil de justificar en ancianos con ansiedad, y lo bastante traicionero como para provocar somnolencia, niebla mental y pérdida de equilibrio si se microdosifica fuera del control estricto. Exactamente los síntomas que veníamos observando en don Esteban. Si esto se confirma, no estaban intentando matarlo, dije. No al principio, respondió Inés. Estaban intentando bajarle el volumen. La frase me acompañó varios días. Bajarle el volumen a un patriarca para convertirlo en una firma tibia. Bajarle el volumen a su memoria para hacerle dudar de sí mismo. Bajarle el volumen a mí mediante una acusación moralmente repugnante. Todo encajaba demasiado bien. Lograr ver a don Esteban a solas fue casi imposible. Paloma había blindado su entorno con el argumento de protegerlo del estrés. Darío se movía entre clínica, finca y despachos con una eficiencia de portavoz. Jacobo enviaba requerimientos legales a cualquiera que insinuara irregularidades. Pero las familias que viven demasiado tiempo del control suelen olvidar que siempre hay personas invisibles que ven más de lo que parece. La limpiadora de la clínica privada donde ingresaron a don Esteban varias noches seguidas era prima segunda de Tomás. El conductor que llevaba y traía a Paloma de Chiclana a Jerez había trabajado 20 años con el abuelo y le debía a ese viejo más lealtad que sueldo. No necesitábamos que nadie violara una caja fuerte, necesitábamos pequeñas verdades repartidas. Así supimos que, durante el último ingreso, Paloma había insistido en que solo se usara la medicación prescrita por el doctor de familia, evitando la revisión de un geriatra externo. Supimos también que Darío había pedido expresamente que no se permitieran visitas sin su visto bueno, ni siquiera de Candela, porque altera al abuelo. Y supimos algo más. 2 días antes del almuerzo donde me incriminaron, Jacobo había pasado 40 minutos encerrado en el despacho privado de la finca, con una carpeta marfil y el ordenador portátil de don Esteban encima de la mesa. La carpeta marfil. No podían ser más torpes en su soberbia. Había llegado el momento de romper el equilibrio. No de forma frontal, de forma quirúrgica. Mandé a Darío un mensaje a las 11:30 de la noche. Sé por qué teníais tanta prisa. Mañana te diré cuánto. Tardó menos de 1 minuto en llamar. No respondí. A las 7 de la mañana siguiente ya tenía 2 mensajes suyos, uno de Paloma y un correo de Jacobo citando términos como difamación, intromisión ilegítima y daños reputacionales. Sonreí por primera vez en muchos días. Habíamos tocado nervio. Quedé con Darío en un aparcamiento discreto junto a la playa de Camposoto. No porque me gustara el dramatismo, sino porque sabía que un sitio abierto y sin demasiado público lo obligaría a medir gestos. Llevé el móvil grabando desde antes de bajar del coche. Él apareció alterado por primera vez desde que todo había empezado. Ni el peinado perfecto, ni el tono conciliador. Solo tensión pura. ¿Qué coño estás haciendo? Mirarte sin anestesia. Candela, esto ya no tiene gracia. Nunca la tuvo. Lo que sí tiene es una fecha límite. La vuestra. No dije ADN. No dije sangre. No dije herencia. Solo hablé del cambio en la línea sucesoria y del miedo a perder legitimidad. Fue suficiente. Vi cómo se le secaba la boca. No sabes nada, espetó. Sé bastante para entender el montaje. Entonces cometió el error que necesitábamos. Miró alrededor, bajó la voz y dejó escapar la verdad más sucia de todas, quizá porque llevaba demasiado tiempo conteniéndola. Si mi abuelo cambiaba las cosas ahora, todo se iba a la mierda. Los bancos, los proveedores, los acuerdos. ¿Tú entiendes lo que es sostener algo así? Mi madre evitó un desastre. Falsificando, dopando y usándome a mí, tú eras la única pieza que hacía creíble la transición. Con tu reputación, con tu acceso, con tu imagen de mujer impecable, nadie iba a pensar que detrás había otra cosa. El mar sonaba al fondo, y aún así, juraría que oí el golpe de mi propia sangre en los oídos. Así que sí, ¿te acercaste a mí por eso? Darío tardó demasiado en contestar otra vez. A veces, una vida entera cabe en un silencio de 2 segundos. Al principio no dijo por fin. Luego todo se mezcló. No lloré, ni grité. Me limité a mirarlo hasta que apartó los ojos. Hay derrotas que empiezan cuando ya no puedes sostener la mirada de la persona a la que intentaste destruir. Gracias, le dije. ¿Por qué? Levanté el móvil. Porque acabas de escoger bando de una vez. La expresión que puso no se me va a olvidar nunca. Mezcla exacta de miedo, cálculo y rabia. Dio un paso hacia mí.
Yo ya estaba dentro del coche. Arranqué antes de que pudiera tocar la puerta. Lo que habíamos grabado no bastaba para mandar a nadie directo a prisión, pero sí destrozaba la versión sentimental con la que pretendían presentarse como víctimas de una prometida desquiciada. Y sobre todo, confirmaba el motivo. No era solo dinero, era legitimidad. Estaban intentando cerrar una sucesión antes de que una verdad familiar les explotara en las manos. Esa misma tarde, Inés solicitó por vía urgente una intervención notarial sobre ciertos documentos societarios cuya autenticidad estaba razonablemente comprometida. A la vez, presentó un escrito para instar revisión judicial de la capacidad de don Esteban con exploración médica independiente, argumentando riesgo de manipulación patrimonial. Era agresivo, sí, también necesario. Si dejábamos pasar más tiempo, Paloma consolidaría la estructura y después todo sería mucho más sucio y lento. Paloma respondió como responden quienes llevan demasiados años confundiendo clase con impunidad. Convocó una reunión extraordinaria de socios para nombrar a Darío administrador con facultades amplias, filtró a varios contactos que yo estaba acosando a la familia y mandó a mi madre un ramo de lirios blancos con una tarjeta que decía: «Lamento el sufrimiento innecesario». Mi madre me llamó temblando de rabia. Yo le pedí que no respondiera, pero que guardara la tarjeta y que cambiara la cerradura de casa. No quería seguir explicando hasta dónde podía llegar aquella mujer. Prefería demostrarlo. Abrimos por fin el sobre del laboratorio 2 noches después, en el despacho de Inés, con las persianas bajadas y el silencio denso de los sitios donde una verdad va a cambiar demasiadas cosas. El informe era claro. Muestra A, don Esteban de León. Muestra B, Darío de León. Probabilidad de parentesco biológico en línea abuelo, nieto. Incompatible. El documento tenía más de 7 meses de antigüedad. Nadie habló durante un rato. No sentí triunfo. Sentí un cansancio viejo, como si de golpe comprendiera el tamaño del teatro en el que había vivido los últimos meses. Darío no era solo un heredero asustado, era un hombre criado dentro de una mentira que ahora había decidido proteger con otra mentira mayor. Eso no lo hacía menos culpable, lo hacía más peligroso. Con esto puedes tumbar su urgencia sucesoria, dijo Inés. Con esto Paloma se convierte en dinamita. Ya lo era. Tomás, que había permanecido en silencio, soltó una frase que me dejó helada. Don Esteban recibió el resultado y esa misma noche quiso cambiar el testamento. A la mañana siguiente empezó a empeorar. Aquello transformó la sospecha en columna vertebral del caso. Si la secuencia era correcta, el descubrimiento del ADN había precipitado la sedación, el aislamiento y la operación para mover el control de la empresa antes de que el viejo pudiera dejar todo atado. Ya no se trataba de una herida privada. Se trataba de una captura del poder ejecutada sobre un anciano vulnerable. Necesitábamos el cuaderno azul todavía. Porque en ese cuaderno, según Tomás, don Esteban había ido anotando movimientos, nombres, fechas, barcos, reuniones y dudas. Era la pieza humana, caótica y brutal, que podía conectar la intuición del patriarca con los hechos que nosotros habíamos empezado a probar. Sin él teníamos un buen caso. Con él teníamos la historia completa. Lo encontramos donde menos glamour había, dentro del falso fondo de una nevera portátil vieja, olvidada en un almacén de pertrechos del yate familiar amarrado en Sotogrande. No preguntéis por qué fui yo, quien acabó metida allí con una linterna, una palanca y un olor insoportable a caucho y gasóleo. Supongo que porque, cuando te conviertes en objetivo, dejas de asustarte de la incomodidad. Lo importante fue entender cómo había llegado hasta allí. Solo alguien con acceso íntimo a los movimientos personales de don Esteban y suficiente sangre fría como para registrar sus escondites alternativos habría podido robarlo. Alguien de dentro, alguien como Darío. El cuaderno estaba húmedo por los bordes, pero legible. Cada página era un latigazo. Don Esteban había anotado transferencias sospechosas, rutas trianguladas, reuniones privadas entre Paloma y Jacobo, cambios repentinos en la medicación, ausencias de Darío los días clave, en 2 páginas concretas, algo devastador, fechas y horas de microepisodios de confusión que el viejo relacionaba siempre con bebidas o infusiones servidas exclusivamente cuando Paloma o una enfermera nueva estaban presentes. La última nota era de una lucidez salvaje. Decía: si me vuelven blando, no es la edad. Si me vuelven loco, no es la edad. Si Candela cae, buscar a Darío antes que a Jacobo. Jacobo cobra, el niño decide. Leí esa línea 3 veces. El niño decide.
Todo lo que yo había querido atribuir durante semanas a la influencia de la madre quedaba de golpe barrido. Darío no era arrastrado, Darío era corresponsable. Tal vez incluso más que nadie, porque había aportado la pieza que ni Paloma ni Jacobo podían fabricar solos. Mi confianza. No hubo tiempo de digerirlo. 2 horas después de sacar el cuaderno del yate, alguien entró en mi piso de Cádiz. No robaron dinero, ni joyas, ni aparatos visibles. Registraron cajones, abrieron la cama canapé, vaciaron el armario donde guardaba documentación y dejaron la cocina impecable, como si nunca hubieran estado. Buscaban algo concreto, buscaban el cuaderno o el informe del ADN, o quizá simplemente querían decirme que seguían un paso detrás de mí. Esa noche no dormí en casa. Dormí en el despacho de Inés, en un sofá incómodo, con Tomás de guardia en el coche y la sensación lúcida de que ya no estábamos jugando a abogados y traiciones familiares. Estábamos acelerando un derrumbe y la otra parte lo sabía. La reunión extraordinaria de socios se fijó para el jueves siguiente a las 12 del mediodía en la sede principal de la empresa, en el polígono industrial de Puerto Real. La revisión judicial urgente de la capacidad de don Esteban, impulsada por Inés, quedó señalada esa misma mañana en una pieza separada que permitía examen médico independiente. Paloma apostó por la simultaneidad como un truco de presión. Si conseguía sacar adelante el nombramiento de Darío antes de que un tercero viera al patriarca fuera de su control, consolidaría el hecho consumado. Nosotros decidimos hacer exactamente lo contrario, provocar una colisión. La víspera, Paloma me llamó por primera vez desde el escándalo. Ni mensajes indirectos, ni abogados, ni terceros. Ella: has tensado tanto la cuerda que te va a caer en la cara, Candela. Lo dices como si no fuera vuestra especialidad. No entiendes lo que vas a provocar. No, entiendo perfectamente lo que ya habéis provocado. Hubo un silencio contenido, peligrosísimo. Todavía puedes salir con dignidad. ¿La dignidad venía en la carpeta marfil o en las flores para mi madre? Su respiración cambió apenas. Eres lista, pero no eres familia. Nunca has comprendido cómo se protege lo que ha costado levantar generaciones. No has protegido nada. Has secuestrado un legado que no sabes sostener sin dopar a su dueño. Entonces su voz se volvió de hielo puro. Ten cuidado con hablar de medicamentos sin pruebas médicas, Candela. A veces la ansiedad hace decir barbaridades. Fue un aviso y una amenaza a la vez. Yo ya no estaba para sutilezas. A veces la codicia hace cosas peores. Colgó sin despedirse. El jueves amaneció gris, con una humedad sucia que dejaba la camisa pegada a la espalda. A las 9, un médico designado judicialmente y una letrada de la administración intentaron acceder a la finca para evaluar a don Esteban. Paloma alegó que estaba descansando tras una noche complicada. Inés, que había previsto la maniobra, advirtió en el acto que cualquier obstrucción podría interpretarse como indicio de manipulación. Tardaron casi 40 minutos en dejarlos pasar. 40 minutos en los que Darío llamó 5 veces a Tomás y 2 a mí. No contestamos. A las 11:20 me llegó un audio de Darío. No lo abrió la rabia, lo abrió el hábito. Sonaba cansado, casi roto. Si enseñas eso del ADN, matas a mi abuelo antes que nadie. Mi madre se hundirá, la empresa se hundirá, y tú no vas a ganar nada. Te lo pido por lo que hubo entre nosotros, para. No me conmovió. Me confirmó que estaban acorralados. Llegué a la sede con el cuaderno azul, una copia compulsada del informe genético, los registros forenses de los accesos a mi portátil, una transcripción del encuentro de Camposoto y una resolución provisional que suspendía cautelarmente cualquier actuación patrimonial extraordinaria hasta aclarar la capacidad de don Esteban. No era la victoria final, era la puerta entreabierta, y en una guerra contra gente acostumbrada a cerrar puertas desde dentro, una rendija vale oro. La sala de juntas de León Frío y Mar estaba llena. Consejeros, familiares, 2 directivos con cara de no querer estar allí, Jacobo al fondo junto a su portátil, Darío de pie junto a la cabecera y Paloma sentada con la espalda recta, vestida de blanco roto como si fuera a una comunión y no a un intento de golpe societario. Cuando entré, varias cabezas giraron con la expresión exacta con la que se mira a alguien que vuelve del sitio donde creían haberlo enterrado. No está invitada, dijo Jacobo. Inés entró detrás de mí, carpeta en mano. Yo sí, y ella viene conmigo. No hubo tiempo para más protocolo. La letrada judicial llegó casi al mismo tiempo con el resultado preliminar de la exploración médica independiente. Don Esteban presentaba fluctuaciones, sí, pero conservaba capacidad para comprender decisiones esenciales,
si no estaba bajo efectos sedantes recientes. La frase fue una bomba silenciosa. Paloma la oyó sin mover un músculo. Darío, en cambio, cerró la mano hasta ponerse blanco. Eso no invalida la necesidad de reorganización, intervino Jacobo, demasiado rápido. Lo que invalida cualquier reorganización es la sospecha fundada de manipulación documental, contestó Inés. Y quizá también biológica. Nadie respiró igual después de esa palabra. Saqué entonces la carpeta azul oscuro, no marfil, y la dejé sobre la mesa. Luego el cuaderno. Vi cómo Paloma lo reconocía antes de poder evitarlo. Fue un pestañeo mínimo. Suficiente. Don Esteban registró durante meses movimientos contables, episodios de sedación y reuniones privadas relacionadas con transferencias hacia Marex Sur Operativa, dije, con una voz que me sorprendió por estable. También dejó constancia de que sus sospechas sobre la línea sucesoria motivaron un intento urgente de desplazar su capacidad de decisión. Darío dio un paso al frente. Esto es una infamia. No respondí mirándolo. La infamia fue usar mi firma, mi reputación y mi vida para sostener tu mentira. Saqué la transcripción del audio de Camposoto y la coloqué junto al resto. Jacobo protestó por la licitud. Inés respondió que la grabación había sido realizada por una de las interlocutoras en conversación propia. Legal y devastadora, Paloma intentó recuperar el control. Todo esto es una venganza sentimental de una mujer despechada. No sé si fue la frase o el tono, algo en mí se volvió de cristal. Entonces expliquemos por qué una mujer despechada iba a inventarse un informe de ADN fechado 7 meses antes, un patrón de accesos indebidos a su portátil desde su propia casa, una cadena de pagos triangulados y un cuaderno manuscrito que usted lleva semanas buscando desesperadamente. Por primera vez, Paloma perdió color. Darío reaccionó peor. Quiso arrebatarme el cuaderno. Tomás, que hasta entonces había permanecido detrás de la puerta, se interpuso con una firmeza tranquila que valía por 3 escoltas. El caos, cuando llega de verdad, no entra gritando. Entra con un pequeño movimiento que desencadena a todos los demás. La sala estalló en voces. Jacobo hablaba de nulidades. Un consejero pedía prudencia. Otro preguntaba si había delito. Inés exigía suspensión inmediata de cualquier acuerdo. Y entonces ocurrió lo que ninguno de ellos esperaba. Entró don Esteban. No de película, no perfecto, no erguido como un héroe tardío. Entró cansado, apoyado en un bastón y acompañado por la médica judicial, con la cara gris y los ojos despiertos por primera vez en semanas. El silencio que cayó en la sala fue tan brutal que oí el zumbido del aire acondicionado. Paloma se puso en pie. «Papá, no deberías estar aquí». Don Esteban ni la miró. Avanzó despacio hasta la cabecera, apoyó una mano en la mesa y clavó los ojos en Darío. «Siéntate», dijo. Darío no se sentó de inmediato. Lo hizo cuando entendió que media sala ya estaba viendo lo que él nunca había querido admitir. El viejo no estaba roto, estaba luchando por hablar por encima del veneno. «He escuchado suficiente fuera», continuó don Esteban. «Ahora escuchad vosotros. A esta mujer la traje yo a la empresa porque veía lo que vosotros escondíais. Y cuando vi que la queríais convertir en mi sustituta para firmar vuestra porquería, empecé a escribir. Porque un papel escrito por un viejo todavía pesa más que 100 sonrisas de familia». Paloma abrió la boca. Don Esteban alzó una mano y la cayó como se calla a una tormenta conocida. «No sé cuándo dejaste de tener límite. Quizá nunca lo tuviste, pero sé cuándo te vi asustada de verdad. Cuando llegó el resultado». Sacó del bolsillo interior de la chaqueta un sobredoblado. Otro, no el nuestro, otro que había conservado él. Lo abrí yo, solo que no me dio tiempo a cambiar todo antes de que me empezaran a dormir. Darío parecía a punto de descomponerse. «Abuelo, por favor, no me llames abuelo para pedir clemencia después de llamarme incapaz para quitarme el timón». No hubo insulto más humillante que esa calma. La médica judicial intervino entonces con una precisión impecable. Confirmó que existían indicios de administración no adecuadamente supervisada de sedantes y recomendó intervención clínica independiente inmediata. La letrada dejó claro que, dadas las circunstancias, cualquier acuerdo de aquella junta quedaba suspendido y toda documentación cuestionada debía ser preservada para posible investigación penal y mercantil. Jacobo intentó levantarse. Un agente de policía judicial, avisado por la propia letrada ante el riesgo de destrucción documental, apareció en la puerta junto a otro compañero. Yo no había visto entrar a nadie. Agradecí no haberlo hecho. Significaba que el plan de Inés había sido mejor de lo que yo sabía. La caída de Paloma no fue aparatosa. Fue más interesante. Durante unos segundos siguió intentándolo.
Dijo que aquello era una maniobra para apartarla, que el ADN no cambiaba el cariño ni el trabajo de toda una vida, que Darío había sido criado como un de león y seguiría siéndolo, que yo estaba intoxicando el conflicto con resentimiento. Pero cada frase tropezaba ya con demasiados hechos. El cuaderno, los pagos, mi firma manipulada, la sedación, la urgencia sucesoria, la grabación. El golpe final lo dio Darío, sin querer. Cuando uno de los agentes pidió formalmente la preservación de dispositivos y documentación, él miró a su madre con una mezcla tan infantil de pánico y reproche que dejó al descubierto la verdad emocional de todo aquello. No era un heredero firme defendiendo una convicción, era un hombre asustado que había aceptado destruir a quien lo quería porque nunca aprendió a existir sin el permiso de una madre que confundía el amor con el control. Te dije que no la trajeras a casa, soltó Paloma en un susurro venenoso que por el silencio de la sala escuchamos todos. Lo estropeaste cuando te enamoraste de la pieza. La frase cayó como una sentencia. No necesité mirar a nadie para saber que se había acabado. A veces el villano no cae por la prueba técnica, sino por el segundo en que deja de fingir humanidad. A partir de ahí todo se movió deprisa y lento a la vez, como en los accidentes graves. Los agentes requirieron equipos. Jacobo pidió hablar a solas con su cliente. Paloma quiso mantener la compostura, pero sus manos empezaron a temblar por primera vez. Darío intentó acercarse a mí en el pasillo cuando salíamos de la sala. Candela, escúchame. Me giré porque ya no le debía ni siquiera el desprecio automático. Se lo debía exacto. Te escuché demasiado. No pensé que fuera a llegar tan lejos. No, pensaste que llegarías tú antes. Se me quedó mirando con una desesperación que habría sido conmovedora si no hubiera costado tanto dolor. Hubo momentos en que era verdad. Lo peor de ti no es que mientas, es que todavía crees que eso cambia algo. Lo dejé allí. La investigación posterior confirmó lo esencial. Marek Sur Operativa había servido para desviar fondos y disfrazar decisiones patrimoniales que Paloma pretendía consolidar antes de que don Esteban modificara estatutos, testamento y órganos de control. Jacobo no era el cerebro, pero sí el arquitecto jurídico. Darío había facilitado accesos, movimientos y tiempos. No hizo falta demostrar que había vertido personalmente un sedante en una taza. Bastó comprobar la participación consciente en un esquema dirigido a reducir la capacidad real de decisión del patriarca y a incriminarme a mí como cobertura técnica y moral. Paloma fue imputada por administración desleal, falsedad documental, coacciones e indicios de delito contra la integridad moral, además de lo que la investigación médica terminara afinando respecto a la sedación. Jacobo cayó detrás. Darío tardó un poco más porque intentó presentarse como peón confundido, pero la grabación, el cuaderno y varios mensajes recuperados de uno de los dispositivos requisados lo hundieron. En uno de ellos, escrito por él a su madre semanas antes del montaje, se leía: «Si Candela firma la transición o la cargamos con ella, salimos». Ahí se acabó cualquier relato romántico. No todo fue limpio. Nunca lo es. Los medios locales olieron la sangre enseguida. Algunos titulares me convertían en heroína, otros me reducían a la exnovia que destapa el escándalo del clan pesquero. Aprendí rápido que la verdad mediática siempre llega con peaje. Mi empresa tardó en rehabilitarme oficialmente, no por duda, sino por miedo. Varios conocidos que habían desaparecido cuando me acusaron reaparecieron con abrazos de oportunismo. Los rechacé casi todos. Ya no me apetecía enseñar educación a quien solo entiende las victorias. Don Esteban se marchó de la finca y pasó varios meses en una clínica de recuperación y luego en una casa pequeña frente al mar, lejos de la corte. No se volvió tierno de repente. Seguía siendo un hombre difícil, orgulloso y a ratos insoportable. Pero un día me llamó para comer pescado a la espalda en un merendero de Conil y, en mitad del plato, me dijo lo más parecido a una disculpa que iba a darle a nadie en esta vida. Tardé demasiado en ver que te habían elegido porque yo te elegí primero. Usted no montó la trampa. No. Pero les enseñé a todos que en esta familia el valor de una persona se mide por lo útil que resulta. Luego se sorprendieron de utilizarte. No supe qué contestar. A veces el perdón más útil es el que no intenta absolverse. Él reorganizó la empresa de una manera que hizo enfurecer a más de uno. Redujo el peso de la rama familiar en la gestión operativa, profesionalizó mandos, blindó controles externos y creó una estructura en la que ningún apellido pudiera decidir solo sobre dinero y poder sin supervisión real. No me ofreció un puesto, me ofreció algo mejor. Ven como externa cuando te dé la gana y cobras lo que vales, dijo. Si te digo que te necesito,
Parecerá que vuelvo a meterte en mi casa. Le contesté que su casa había sido el problema. Nos reímos, fue raro y estuvo bien. Yo no volví con nadie ni me lancé a un discurso de superación de anuncio. Hice algo mucho más simple. Me llevé mi rabia a un sitio útil. Con Inés monté una pequeña firma especializada en compliance, protocolos de gobernanza y prevención de captura patrimonial en empresas familiares medianas de Andalucía. No había glamour. Había trabajo, expedientes y muchas cenas frías. Pero cada vez que una hija, una socia, una viuda o un directivo me decía, pensé que nadie me iba a creer. Sentía que toda aquella basura al menos había dejado una herramienta. De Darío supe poco al principio. Después supe demasiado, como siempre pasa en los sitios donde las historias grandes se vuelven conversación de barra. Intentó pactar, intentó justificarse, intentó hasta filtrarse a sí mismo como víctima de una madre controladora. No le funcionó. Había demasiada prueba, demasiada grieta y, sobre todo, demasiado vacío en su propia versión. La última vez que lo vi fue meses después del escándalo, saliendo de un juzgado en Cádiz. Iba solo, sin traje caro, sin coche brillante, sin esa membrana de privilegio que le había amortiguado la vida. Me vio y se detuvo. Yo no. Candela me llamó. Mi giré a lo justo. Quería decirte que lo siento. Podría contar que sentí un cierre, una paz extraña, una superioridad serena. Sería mentira. Lo que sentí fue algo mucho más nítido. Nada. Ni amor, ni odio, ni satisfacción. Nada. Y ese nada fue el verdadero final. Llega tarde, le dije. Seguí andando. Paloma tardó más en caer del todo porque personas como ella llevan la compostura cosida al cuerpo incluso cuando se les está deshilachando el mundo. Intentó proteger patrimonio personal, mover apoyos, reescribir amistades, disfrazar de malentendido lo que había sido una operación de captura y silencio. Pero hay un punto en que la inteligencia deja de servir cuando ya no inspira miedo sino prevención. La apartaron de los consejos, perdió aliados bancarios y, lo peor para alguien así, dejó de ser recibida con obediencia automática. La última noticia que me llegó de ella fue a través de una antigua conocida común. Había vendido joyas familiares para sostener gastos legales y vivía obsesionada con que todo se había derrumbado por una intrusa. Sonreí al saberlo, no por crueldad, sino por precisión, aún incapaz de nombrar lo que de verdad la había destruido, su propia codicia. Hubo un detalle final que nadie vio venir y que para mí valió más que cualquier titular. Meses después, durante la revisión completa de archivos personales de don Esteban, apareció una carta sin enviar dirigida a mí. La había escrito poco después de recibir el resultado del ADN. Era corta, con letra dura y casi sin tachones. Decía: «No sé si a mi edad aún se puede distinguir entre confiar en alguien y usarlo para corregir a tu propia sangre. Tú me has obligado a aprender la diferencia. Si salen a por ti, no dejes que te conviertan en la loca, la ambiciosa o la despechada. Los cobardes siempre necesitan que una mujer parezca excesiva para tapar su propia ruina». Guardé esa carta en el mismo cajón donde hoy conservo una copia del cuaderno azul, no como trofeo, como recordatorio, porque, al final, la historia no iba de una boda rota, ni de una herencia, ni siquiera de un ADN escondido. Iba de algo mucho más sucio y mucho más común en ciertas casas. El momento exacto en que alguien decide que tu talento, tu amor y tu buena fe valen más como herramienta que como vida, y del momento, aún más exacto, en que tú dejas de pedir permiso para romperle la mano. Si alguna vez dudas de una sonrisa demasiado tranquila, escucha tu incomodidad antes que sus excusas. Y si quieres más historias donde la verdad tarda, pero cobra, sígueme y cuéntame en comentarios quién te dio más asco, Paloma o Darío.